y norma médica. Y entonces es un poco como que la medicina siempre ha estado alrededor mío, siempre ha estado en mi vida, pero un poco de lado. Y bueno, es bonito también coincidir en estos espacios y ver que hay interés. Bueno, entonces mi aproximación a la discusión del lenguaje inclusivo, más allá de lo estructural y lo gramatical, que así siempre ha sido ¿cómo se dice? Mi formación y mi activismo y mi trabajo en instituciones públicas, ha sido mirar el lenguaje como una práctica social, ¿no? Sobre el cual se pueden ejercer, sobre el cual, con el cual se pueden llevar a cabo manifestaciones culturales y se puede promover tanto como detener el cambio social hacia una sociedad más igualitaria, en múltiples sentidos, no solo en el sentido de género. Entonces, digamos que doy por sentado, y esa es la premisa de lo que sigue mi presentación, que el lenguaje, sociedad, cultura y poder están íntimamente relacionados, ¿no? Entonces, no es algo hermético o separado de em, todos estos factores, ¿no? Otro tipo de lingüistas va a decir que no es simplemente gramática, es una cuestión de estructura y no tiene nada que ver, pues, la decisión de los hablantes, etcétera. Pues yo no pertenezco a ese grupo, así que, digamos, partiendo de ahí, podemos continuar. No sé cuántas y cuántos de ustedes recuerdan cómo se llamaba al inicio el virus de, de inmunodeficiencia humana en sus primeras coberturas. Y bueno, sé que esto no es un taller, así que tampoco voy a esperar que tomen el micrófono. Tal vez en algún momento Jessica me ayudará a leer algunas partes, pero bueno, esto es lo que ustedes tienen, es una nota, una noticia del New York Times del año 82, y es la primera vez que surge justo en la explosión de la pandemia del VIH en Estados Unidos, ¿no? Em, que se llegó a definir el año 82, todo muy fresco, todo en ese momento. Voy a reducir un poquito mi cámara, perdón. Al VIH tenía un nombre anterior. Se le llamó Gay-Related Immunodeficiency. Bueno, esa palabra, ¿no? O sea, inmunodeficiencias relacionadas a los hombres gays. Y a mí me asombró mucho saber eso, porque en ese momento era casi un sentido común de que era un virus que solo se transmitía entre hombres homosexuales, ¿no? Hombres teniendo sexo con hombres. Existían otros candidatos para llamarlo, pero ¿qué es lo que ocasionó y reforzó llamarlo GRID, ¿no? Gay-Related Immunodeficiency? Perdón que mi inglés, es que esta palabra nunca lo pronuncié en mi vida, o inmunodeficiencia relacionada a los hombres gays, pues que acrecentara la homofobia que es más mayor o menormente dominante en Estados Unidos en aquella época, ¿no? Entonces, con esto quiero poner un ejemplo de que las palabras crean realidades. Cómo nombramos las cosas, cómo nombramos los virus, cómo nombramos las enfermedades y a quienes nombramos también tienen consecuencias a nivel de las políticas públicas, del sentimiento general de la población, etcétera. Yo recuerdo muy bien cuando apareció el coronavirus, se le llamó mucho tiempo, semanas, el virus chino, ¿no? Y en el gobierno bueno, Donald Trump, que seguía siendo presidente en ese momento, lo llamaba el virus chino, Chinese virus, ¿no? Entonces, eso por supuesto tiene consecuencias en cómo es que ciertas poblaciones o ciertos grupos son retratados, ¿no? Y tratados. Y también las palabras cambian realidades, ¿no? Entonces, el año 82, justo ese mismo año, en septiembre, el Center for Disease Control propone la palabra AIDS, ¿no? Que ahora en español es SIDA, ¿no? Bueno, tengo que explicar qué significa. Entonces, un candidato estigmatizante hacia un candidato, una palabra estigmatizante hacia una más neutral, si que quiere uno decirle, más científica, ¿no? Am, por supuesto, luego vendría la historia, demostrar y los estudios científicos que no se trataba de una enfermedad relacionada a los hombres gays, exclusivamente, ¿no? Y bueno, entonces, tal vez acá sí necesitaré su ayuda, tal vez Jessica me puede ayudar en el chat
O Jessica, si quieres, puedes leer esto. ¿Puedes, por favor? Sí, sí. A ver, empecemos. Pérez tenía un hermano. El hermano de Pérez murió. Pero el hermano que murió nunca tuvo un hermano. Ok, todos ahí, todas, todos, todes. ¿Quién era Pérez? ¿Alguna idea? Pueden poner en el chat. Nadie se atreve. Voy a poner una vez más. Pérez tenía un hermano. El hermano de Pérez murió. Pero el hermano que murió nunca tuvo un hermano. ¿De quién se trata? ¿De qué estamos hablando con Pérez? Yo puedo contestar, de la hermana. Muy bien. Entonces, el problema es ese. El problema es que eh, nuestra forma de pensar está configurada de forma androcéntrica, ¿no? Hay una práctica muy común un sesgo muy común al interpretar los apellidos y tan solo los apellidos como si se tratase de hombres, ¿no? Y es por eso que una de las prácticas del lenguaje inclusivo en el mundo editorial es colocar los nombres de las autoras y los autores, nombres completos en las referencias, ¿no? Esto, por su silencio, creo que debo interpretar también que puede ser que no vino primero a la mente, ¿no? Que se trataba de una mujer, Pérez era una mujer, ¿no? Y bueno, acá tengo un ejemplo un poquito menos enigmático, pero tal vez Max nos puede ayudar, todavía sigue con la mano levantada, así que voy a aprovechar este momento. ¿Qué tal si Max, puedes leer donde dice, puedes leer este slide, por favor? Sí, ok. Sí, solo quería contar que el anterior, efectivamente me pasó eso. Al inicio, cuando lo leí, pensé, Pérez tiene un hermano, y pensé en Pérez como un hombre inicialmente. Ajá. Luego lo pensé un poquito más y dije, ¿por qué? Y consideré, obviamente, la otra posibilidad, ¿no? Que Así es. también puede ser una mujer. Pero es cierto, es cierto. Sí, el siguiente slide puedo leerlo. Un día la profesora dice en clase, los niños que hayan acabado el ejercicio ya pueden salir. La niña no se mueve. Y la profesora responde, ¿por qué no sales? Y la niña acota, ¿Qué cosa la niña? no, No, porque dijo los niños, la ojo, profesora. cuando digo los niños es todo el mundo, tú también. Cuando la niña sale del salón y piensa, ah, cuando dice los niños también soy yo. Ok. Cuando vuelven del recreo, dice la profesora. Los niños que quieran apuntarse al partido de fútbol levanten la mano. La niña levanta su mano Y la eh, profesora responde, tú no, dije los niños. y la niña piensa, pero no dijo los niños, ¿no? Y acá es también parte, este es el punto de partida del problema que el lenguaje inclusivo quiere resolver. Y esto es el llamado androcentrismo lingüístico, ¿no? O algunas personas también le llaman sexismo. No voy a entrar en los detalles más finos de cómo diferenciarlos. Lo que sí solo quiero, lo que quiero enfatizar es que en muchas lenguas, no solo el español, pero el español porque este es nuestro caso, las formas masculinas cumplen, según la normativa, dos funciones. Por un lado es un pseudo genérico que incluye a todas las personas de todos los géneros. Entonces, en los niños están incluidas niñas, niños, niñes, todo un grupo de menores, ¿no? En cambio, la interpretación específica está solo y exclusivamente en los niños, ¿no? En el sentido de que son pequeños, son, ¿cómo decirlo? Es que no quiero caer en la redondez, pero se trata de criaturas masculinas, ¿no? Entonces, en cambio, las formas femeninas son siempre exclusivamente específicas, ¿no? Y acá tienen, por ejemplo, otro retrato, ¿no? Un poco resumiendo lo que estamos diciendo, ¿no? Se hagan todos a recreo y nosotras, ¿no? Y este es un ejemplo bastante antiguo que lo he traído de un libro de educación y género de los años 80. Y el año 1986 es muy especial porque además de ser mi cumpleaños, es el año en el que por primera vez se proponen
lineamientos y propuestas de lenguaje inclusivo en el español. En otras lenguas ya existía anteriormente, como en el inglés en los 70s, pero el lenguaje inclusivo, y en aquella época mayormente conocido como lenguaje no sexista, pues tiene esa antigüedad, ¿no? Y bueno, también aprovecho y voy comentando que otra vez, no es un taller de lenguaje inclusivo, más bien quiero traer a colación algunas reflexiones sobre el lenguaje inclusivo en relación con el mundo de la medicina y la salud pública, ¿no? Que me parece que podría ser interesante a la gente que está escuchando en este momento y quienes están atendiendo, ¿no? Para mayor referencia, y acá puedo hacer un gesto de poca humildad, les invito a la gente a leer el manual de lenguaje inclusivo que yo mismo redacté hace unos años para el Ministerio de la Mujer, ¿no? Si ustedes ponen Ernesto Cuba, Ministerio de la Mujer, lenguaje inclusivo, sale ahí con muchos detalles. Y una vez más, este no intenta ser un taller tan docto, más bien como una reflexión relacionada a la profesión. Entonces, claro, el punto es, las formas masculinas guardan esa ambigüedad y ese sesgo de interpretar a veces al grupo entero o a veces tan solo a los hombres, ¿no? Y a los niños. Y eso hace que los hombres estén sobre representados y las mujeres estén subrepresentadas, constantemente marcadas, ¿no? Y pues ni qué decir de las personas de género no binario, ¿no? Que no salen en esa fórmula. Entonces, una aclaración que yo hago siempre que puedo, hay una confusión muy grande, no confusión, la palabra es, hay una cierta simplificación. Hay gente que bien dice que género, lo que conocemos como el género, o sea, cómo la gente construye su forma de ser mujer, su forma de ser hombre, o su otra forma de ser de otros géneros, es casi equivalente al género gramatical, es decir, cómo asociamos las palabras entre sí, cómo hacemos la llamada concordancia. Y hay gente que dice que absolutamente no tiene nada que ver el género gramatical con el género social. Yo soy una persona que tiene mucho cuidado con eso, escribí un artículo al respecto. Estos son algunos puntos, ¿no? El género o genus se remonta a las descripciones de latín y a mediados del siglo XX los estudios médicos de personas intersexuales lo agregaron como categoría, ¿no? Entonces, genus significa clase, ¿no? Y era como se refería a la división, ¿no? La clasificación en el latín antiguo. ¿Y qué pasó? Que luego para hablar de la división entre mujeres y hombres, machos y hembras, se utilizó la palabra sexo en, en el inglés sobre todo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, en los años 50, al comenzar a trabajar o investigar menores de edad que tenían genitales ambiguos, ¿no? Que luego se iba a llamar personas intersexuales, eh, hubo un momento en que ya no se podía jugar o emplear tanto las palabras sexo, ¿no? Roles sexuales, identidad sexual, sexo, anatomía sexual, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, para evitar dicha ambigüedad, lo que hicieron los médicos y médicas fue emplear la palabra gender, que viene de la gramática, y la incluyeron dentro de la medicina para hablar de la presentación social y la identidad social de las personas como mujeres o como hombres, ¿no? Entonces, si una criatura tenía genitales ambiguos, lo que hacían estos médicos, desgraciadamente, eran operaciones de um, reasignación en contra de su voluntad, por supuesto, porque eran bebés, pero también con la cierta, eh, con el cierto apoyo y complicidad de otros actores sociales, ¿no? Y lo afinaban, bueno, no afinaban, pero lo ponían a esta personita, dentro de una caja de mujer u hombre, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo interesante de tener esta colación acá, porque ustedes son gente de medicina, entonces a veces es como que pensamos, el género es algo que las feministas han creado, y otra gente dirá, pero es algo de la lingüística, pero bueno, en ese camino es que el camino que conectó un punto con el otro ha sido la medicina eh, de esta época, los años 50 del siglo XX, ¿no? Por supuesto, estas prácticas
son altamente discutibles, y en la actualidad hay mucho movimiento por la reivindicación de los derechos de las personas intersex, para que no, para que tengan autonomía sobre la decisión de sus cuerpos, ¿no? Ok. Poco tiempo después, el feminismo de la segunda ola del norte global, ¿no? Pienso en el inglés, ¿no? Porque de ahí vino. Adoptó género, gender, para hablar de la construcción social de mujeres y hombres. Pero en vez de servir para arreglar los cuerpos de las personas o entenderlos de forma dicotómica, en el caso del feminismo, género fue empleado para pensar en la manera de en empezar horizontes para la liberación de la mujer, ¿no? Estamos pensando en los años 70, así que esta cuestión de la discusión de los múltiples géneros todavía no se daba en ese momento, ¿no? Entonces, género fue empleado más bien como una herramienta para discutir cómo es que las mujeres no debían estar determinadas por su biología, por su sexo, eh, y que, y que podrían pues alcanzar la plenitud de sus derechos, ¿no? Género gramatical y género social, y acá viene pues la discusión, no son intercambiables, ¿no? Como dije, genus, clasificación, de ahí vienen de las gramáticas latinas, ¿no? Eh, no son intercambiables, pero están históricamente relacionadas y comparten la idea de clasificación, ¿no? Entonces, ustedes han escuchado la palabra género musical, por ahí también viene la raíz. Y bueno, eso es un poco para aclarar que ah, cada palabra tiene una historia, es mucho más complicada, hay muchos factores en juego y pues nada, eso es algo que yo entré en detalles en ese artículo del 2018. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? A la derecha pueden ver el manual que el Ministerio de la Mujer me comisionó hace el año 2013 y es la cosa que más gente ha leído que yo he escrito. Es un poco extraño porque eh, este, no pensaba que iba a llegar tanta cabida, se hicieron 2 ediciones más, se reprimió varias veces, y tiene un título muy bonito que lo puso mi jefa en ese momento. Si no me nombras, no existo, ¿no? Que un poco encapsula uno de los argumentos que yo planteo, ¿no? Entonces, el lenguaje inclusivo, y esta es una definición que yo he afinado de esa guía, el lenguaje inclusivo es un conjunto de propuestas que busca representar en igualdad y dignidad a todas las personas en la redacción, el habla, las imágenes y los elementos audiovisuales. Busca que la gente abandone y no incurra en el androcentrismo y el sexismo a través de la comunicación, ¿no? En aquel momento yo hablaba tan solo de mujeres y hombres, hablaba de la Ley de Igualdad de Oportunidades del Perú, 2007, que era de mujeres y hombres, y yo volviendo a mirar otra vez esa guía, y a mí me daba lo que dicen en inglés un poco de cringe, es como, ¿por qué fui tan binario, no? Entonces, hace poco, y vamos a ver después algunos ejemplos, me comisionaron a hacer una nueva guía de lenguaje inclusivo para la Defensoría del Pueblo del Perú, y ahí traté un poco, ¿no?, de pensar en otras formas de discutir el tema del lenguaje inclusivo. Ok, perdón. Continúo, ¿no? Entonces, el lenguaje inclusivo, en primer lugar, quiero ampliarlo, no quiero restringirlo a la cuestión del uso de formas neutras, eh, morfemas neutros como la arroba o la X. Eso puede también ser considerado lenguaje inclusivo, pero hay una plétora de prácticas que son parte del lenguaje inclusivo y las voy a discutir en relación a la medicina más adelante. También tiene que ver con la representación gráfica, también tiene que ver con la forma en la que uno se dirige a otras personas en documentación administrativa. Y bueno, claro, acá un poco lo que yo decía, ¿no? El lenguaje inclusivo en el español tiene más de 30 años, entonces no es una novedad. Eh, Parece ser, y esta es la interpretación que yo tengo con una compañera que es mi colega, eh, Silvia Rivera Alfaro, de Costa Rica, que tenemos la impresión de que hay una novedad, porque hay mucha cobertura mediática desde el año 2018 en Latinoamérica, justamente por la gran presencia que tuvo el lenguaje inclusivo dentro de la lucha por el aborto seguro, legal y seguro, ¿no? Eh, Creo que era gratuito, legal y seguro, sí. Entonces, por ahí
como que llamó mucha la atención, movió las aguas, y eso fue algo bueno, porque el tema se discutió y porque, al menos para mí, empezó a investigarse, y eso es algo bastante importante, ¿no? Pero en ningún caso se trata de un fenómeno nuevo. Entonces, este es un ejemplo de que no se trata de algo nuevo, y acá tenemos, por ejemplo, uno de los grupos más antiguos de lingüistas y filólogas y mujeres trabajando en comunicación que publicó en el año 2003. Este grupo se llama Grupo Nombra. Allá en España publicaron para la Secretaría de la Mujer un manual, ¿no? Con bastante imágenes, muy, muy bonito, en dos palabras, en femenino y en masculino, ¿no? Entonces acá dice el titular, ¿no? Digamos, en la imagen, esta mujer está leyendo una especie de cartilla, documento dentro del banco, una oficina, ¿no? Entonces, una vez más, es muy común que, em, que la escritura o los documentos administrativos y del Estado estén escritos en masculino. O sea, yo he visto formularios en de una universidad privada, yo me acuerdo, o sea, hace muy pocos meses, en el que el contrato de trabajo que cualquier persona, simplemente cualquier empleador o empleadora, perdón, empleado o empleada tenía que llenar, totalmente estaba completo de el empleado, ¿no? Entonces era como, ok, entonces, ¿qué pasa si una es mujer y quiere escribir acá, ¿no? Entonces parece como superado, pero realmente no lo está, ¿no? Entonces acá ella dice, el titular, no la titular, si no cambian esto, pronto cambiaré de banco, ¿no? Y una vez, es un reclamo, una vez más, es un reclamo que tiene mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, no es ninguna cosa nueva, no es algo que ha sucedido solo en Argentina y acá en Perú estamos rebotándolo, no va por ahí, ¿no? Otro ejemplo muy bonito, ¿no? De una práctica bastante común, sobre todo en la redacción administrativa, ¿no? Utilizar la barra oblicua, ¿no? Secretaria, secretario, médica, médico, ¿no? Y acá noten cómo desde 2003 la palabra médica en España ya estaba como propuesta, ¿no? No puedo hablar en profundidad sobre el país de España y sus prácticas de lenguaje inclusivo, pero sí, nada, quisiera tan solo anotar, ¿no? Como que hay distintas prácticas, hay distintas formas para alcanzar la representación de las mujeres y las personas de género no binario en el lenguaje, ¿no? Claro, uno de ellos es, por ejemplo, en los formularios genéricos, es decir, los formularios que cualquier persona tiene que completar, tiene que representarse a las mujeres. Y también en otros formularios donde están los nombres y posiciones, los nombres de profesiones y posiciones dentro de alguna institución o entidad, ¿no? También tiene que estar, ¿no? Yo me acuerdo cuando para el Ministerio de la Mujer hicimos talleres de difusión, apenas se publicó el Manual de Lenguaje Inclusivo en diciembre de 2013, y dijimos, no creo que encontremos muchos ejemplos, ¿no? Y encontramos muchísimos ejemplos para el taller de contraejemplos, de cómo arreglarlo, ¿no? Entonces teníamos notas de, no sé, como refiriéndose a, no sé, el consultor, no sé cuánto, María Eugenia, García Cuba, o sea, cosas así, ¿no? Como simplemente no atendiendo que de quien se está hablando es una mujer, ¿no? Entonces, es mi esperanza que las cosas hayan cambiado mucho en estos 9 años, pero vamos a ver. No, aún no he hecho un estudio de cómo está cambiando dentro de la administración pública peruana, pero al menos hay mayor conciencia. Lenguaje inclusivo y la salud pública. Bueno, acá lo que yo quise hacer es un experimento que tenía hace un tiempo en mente, no un experimento, pero una propuesta, ¿no? Am, y es comenzar a pensar qué tiene que ver la salud pública con el lenguaje inclusivo. Bueno, ya hablé en un inicio, ¿no? De cómo nombrar a ciertas enfermedades, ciertos virus, tiene pues consecuencias en la estigmatización o en la representación sesgada de ciertos grupos humanos. Entonces, pero acá quiero hablar de otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que sucedió, perdón, esto es algo que lo vi en el WhatsApp de mi familia. El 2018 ponían Feliz Día de la Mujer Médico, ¿no? Y ponían
este personaje tan importante. Fue la primera mujer que logró ejercer la profesión como médica de los Estados Unidos, ¿no? Pero él saludó, ¿no? La cabeza acá de este post del Colegio de Médicos, colegio, así se llama, ¿no? Colegio Nacional, no, Colegio Médico del Perú, perdón. Ponía mujer médico, ¿no? Como un poco encontrando forzada, me parece, o sea, como encontrando difícil convertir la palabra médico en femenino, ¿no? Como médica. Eh, y el 2022 dieron un pasito adelante, un paso, no muy grande como desearía, pero no tan pequeño que parezca indetectable, y hablaron de la mujer médica, ¿no? Hablar de la mujer médica es como decir las artistas mujeres, es como decir las pianistas. Cuando el artículo las ya te está marcando el género, ¿no? Entonces, médica, ese morfema final, ya te está marcando el género. No hay necesidad de colocar mujer ahí. Por ello, la propuesta debe ser médica. Feliz Día Internacional de la Médica, ¿no? Y traigo esta colación porque siempre yo trato de reflexionar cómo con esta palabra, acá en mi ámbito cercano, yo tengo un grupo de discusión y de trabajo que se llama Indisciplinades, que es un grupo de gente de Latinoamérica y de otros países. Y cuando yo puse el ejemplo, ¿no? Discutíamos títulos de profesión, la feminización de los títulos de profesión, ¿no? Árbitro, árbitra, abogado, abogada, ¿no? A gente de mi generación le parecerá absurdo, ¿cómo vas a decir la abogado o la ingeniero? Bueno, pues les repito que el lenguaje inclusivo es más antiguo de lo que parece, ¿no? En España hubo yo he conocido personas de generaciones mayores una mujer que se presentaba como yo soy abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque esa forma masculina tiene prestigio. Y en cambio, yo ya cuando todo a lo largo de mi vida que puedo recordar, siempre era abogada, ingeniera, arquitecta. Pero aún así, fue necesario en un primer momento en algunas sociedades hispanohablantes decir explícitamente, feminicen los cargos y los títulos de profesión, feminícenlos. Entonces, sin ese esfuerzo patente de decirlo, no hay mucho que, o sea, no, es necesario ese esfuerzo patente, perdón, de decirlo para impulsar ese cambio, ¿no? Y tampoco hay que verlo como blanco-negro, o sea, 0% dice médica y en 2 días 100% va a decir médica, ¿no? O sea, hay variación y en ese sentido yo soy bastante empírico. Entiendo que médica lo dice un grupo muy pequeño de la población en el Perú, pero eso puede cambiar también, ¿no? Cuando lo comenté en este grupo de estudios indisciplinares de lingüistas comunicadoras, activistas de distintas partes de Latinoamérica, eh, me decían, no, en Argentina desde hace muchos años se dice médica y tan solo se dice médica, no se dice la médico, ¿no? Entonces, cada latitud, cada país tiene una historia propia de cómo el lenguaje inclusivo está funcionando, ¿no? Y claro, esta historia me la contó una señora en sus 60, recordando un momento cuando era niña, a los 9 años, y en el salón de clase dijo, claro, es la médico, y la profesora le corrigió, es la médica, ¿no? Entonces, el lenguaje inclusivo, las prácticas, cómo se feminizan las profesiones, cambia de acuerdo a cada latitud, ¿no? Mucho, suficiente. Ok, entonces, ay, perdón, quiero mover esta cosa del... Ok, entonces, resistencia al cambio, ¿no? Esto lo vi hace poquísimo, y se lo pasé a Jessica, le dije, Jessica, mira esto, ¿no? No soy muy partidario de la RAE, porque llega muy tarde a la fiesta. Entonces, su trabajo idealmente y pues oficialmente es dar cuenta de los cambios de la sociedad dentro, o sea, dar cuenta de los cambios del lenguaje. Pero su moto es también, primero tiene que cambiar la sociedad y después va a cambiar el lenguaje. Ok, la sociedad ya cambió hace mucho tiempo también. ¿No? Dice en una en su Twitter, ¿no? RAE Consultas, en femenino, o tal vez Jessica, ¿me puedes ayudar un poquito leyendo esto mientras yo tomo un poquito de agua? Ya, A ver. RAE, resistencia al cambio.
El femenino de médico es médica, por lo que resulta anómalo desde el punto de vista lingüístico usar la forma médico en referencia a una mujer. Debe decirse, por tanto, la médica, en referencia a la mujer que ejerce la medicina. Gracias, muchas gracias, Jesse. Entonces, esto fue como toda la gente lo retuiteaba, lo ponía en Facebook, bravo, la RAE lo aprobó, qué bueno. Entonces yo estaba así como, qué bueno, o sea, no voy a decir que no, pero un poco de historia, queridas y queridos compañeros y compañeras. Macunde es el Instituto de la Mujer del País Vasco, si no me equivoco, pero del gobierno vasco, así es. Y como les dije, lenguaje inclusivo ha existido, los manuales han existido por décadas en el mundo hispanohablante, ¿no? En este caso, esta es una guía de lenguaje para el ámbito de la salud. Me pareció increíble, tiene 80 páginas. No lo leí todo, por supuesto. Hay una multitud de guías de lenguaje inclusivo en multitud de países. Tal vez, y Jesse, otra vez me das una ayudadita leyendo esta cita, por favor. Sí, dice, y el lenguaje para el ámbito de la salud. Todo apunta a que la palabra nos remite, nos hace topar con el punto más alto de la jerarquía respecto al Perdón, sistema. perdón, acá está, acá, disculpa, no di el contexto. Acá está hablando de cuál es el problema de llamar a las mujeres en la medicina, llamarlas médico, ¿no? Entonces, por eso va un poco lo que decía en el párrafo anterior, ¿no? Eh, sí, por favor, continúa, Jesse. Ya. Bueno, me quedé con el punto más alto de la jerarquía respecto al sistema sanitario y esta posiblemente la razón por la que, por un lado, se vean, se perciban a médicos, pero no a las médicas, o a médicas y médicos, y por otro, al ser una actividad prestigiada, valorada, haya más resistencia a feminizarla, como pasó en su momento con términos como ministra, doctora, ingeniera. Así es, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y acá lo que sucede es que estamos otra vez frente al caso del masculino prestigioso, ¿no? Entonces alguien diría, pero Ernesto, es que las mujeres han entrado en la medicina hace muy poco, es que las facultades de medicina realmente solo de los 70, los cambios toman tiempo. Y bueno, ya, bueno, sabemos que médica ya se proponía desde hace el año 2019, 2009, perdón. Am, pero ¿qué pasa acá? Yo voy a leer esto porque es un poco antiguo. Y de hecho descubrí esto hoy día. No pensé que fuera tan antiguo la palabra médica en la literatura. Eso es parte del corpus histórico del español, donde tú metes una palabra y puedes ver qué tan antigua es. Y puedes encontrar el texto donde esa palabra está citada o está colocada, ¿no? Entonces, yo hice esto con una nota, para construir una nota sobre la palabra maricón. Me asombró muchísimo descubrir que la palabra maricón aparece en textos del siglo XVI, ¿no? Me pareció como, wow, y entonces comencé a mirar un poco qué más seguía, ¿no? Cuando vi esto, me quedé un poco asombrado. Voy a leer un poco rápido. Aquí habla la partera. Esta mozuela preñadilla aún no sabe, aún no tiene experiencia de estas cosas. Mirad que tengáis mucho cuidado de ella. Mirad que no haya negligencia. Mirad mucho por ella. Tened mucho cuidado de ella para que no se caiga en algún peligro y para que no le acontezca alguna cosa por donde le venga algún mal a la criatura que tiene en su vientre. Estamos frente a una partera, ¿no? Y, perdón, acá hay un typo, no debió decir más página, y decía la página del libro. Aquí estoy yo, que me llamo médica, y para eso soy médica, y para informar de las cosas que son peligrosas en este caso. A ver, querida audiencia, ¿de qué año creen que es esta cita de esta obra? ¿Alguna apuesta? Hay un chat. Bueno, les voy a dejar en suspenso. 3, 2, 1. Esto es del año 1576. Entonces, que alguien no va a venir y pues decir que las médicas son nuevas, pero bueno, que la partera, bueno, etcétera, ¿no? La posibilidad de feminizar, o mejor dicho, la posibilidad de tener formas femeninas y masculinas es algo intrínseco del idioma, ¿ok?
Hay pues profesiones que históricamente, incluso más que la medicina, han sido más masculinas que otras. Estoy pensando en árbitros, ¿no? Pero también existe la posibilidad de convertir la palabra en árbitra, ¿no? Y luego pues hay una lista de profesiones, no voy a entrar en detalles otra vez, esto no es un taller, es más bien traer a colación algunas discusiones y lo que yo estoy observando a mi alrededor, ¿no? Ok, y esto es algo, y acá nadie me dijo que ponga esto. No es la culpa de Jessica, nadie, no tengo ninguna agenda oculta, se lo juro por Dios. Entonces, este es el Colegio de Enfermeros del Perú, ¿ya? Esta es la página del Facebook. Y acá lo que a mí más me asombra es que dos cosas. Bueno, el masculino, que es pseudo genérico, pseudo universal, ¿no? Que agrega a todas las personas que hacen enfermería. Y no sé ustedes, pero yo entiendo que en el Perú la mayoría de gente ejerciendo la enfermería son mujeres, ¿sí? Este, o un enorme, un significativo componente, ¿no? Diría tal vez la mayoría, pero un gran componente, ¿no? Y para reforzar mi argumento, creo que este es el comité, ¿cómo se dice? Las personas a cargo, las autoridades, todas son mujeres, menos este señor, ¿no? Entonces, y claro, acá me estoy guiando pues de la indumentaria, del cabello, el corte de cabello, etcétera. Y otro elemento, creo que son tres, ¿no? Es la palabra enfermeros acá, esta imagen donde la mayoría son mujeres, y acá el logo dice enfermeros, no le dice un zoom ahí, pero dice enfermeros. ¿Y qué pasa? Yo vivo cerca del Colegio de Enfermeros del Perú, yo vivo acá en Lince y no pude no evitar hoy salir a caminar y tomarle una foto, ¿no? Entonces, en esta esquina, cerca de mi casa, está el Colegio de Enfermeros, enfermeras, en paréntesis, post del Perú, ¿no? Lo cual me dice como, ok, no hay cierta inestabilidad y hay un proceso de mayor representación de las mujeres dentro de los títulos, ¿no? Me pareció como bastante interesante y esperanzador, ¿no? Eh, Y este es otro caso, ¿no? El caso de la población trans. Y es algo que yo eh, trabajo en muchos aspectos dentro de, y exploro en mi tesis doctoral, ¿no? Que estoy escribiendo, ¿no? Lo que está a la izquierda es mi cartilla de vacunación. De resto, ¿por qué traes a colación estas cosas? Porque yo digo, en algunas cosas el género es importante, en otras cosas no lo puede ser prescindible, ¿no? Esta es una forma de mirar las políticas públicas que ya se está planteando en algunas sociedades como en Estados Unidos. La idea de, por momentos, creo que el género no vale la pena mencionarlo. No vale la pena, o sea, ¿de qué sirve saber si eres mujer u hombre en tu licencia de conducir? ¿No? O ya, ok, pongámoslo, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, en esto. En esta cartilla sale un monigote con pelo corto y esa cosa azul. Y lo que yo interpreto por mis arquetipos mentales es que eso es un hombre niño, ¿no? ¿Qué pasa? Que tengo amigas que son mujeres trans, ¿no? Personas asignadas mujer al nacer, pero que socialmente se presentan y se identifican como mujeres, se sienten mujeres. Cuando han tenido que sacar su carnet, eh, les sale esto. Y ellas son mujeres. Y les sale este hombrecito. ¿No? Y eso, ¿qué necesidad de poner ese muñeco ahí? ¿Qué necesidad de marcar el género cuando no es relevante? ¿No? Y esto es algo que he tenido como muchos más ejemplos. Voy a traer más bien otra vez un rayito de luz al tema del lenguaje inclusivo. Eso también es lenguaje inclusivo, en tanto quiere representar respetuosamente y en igualdad a las personas, ¿no? Estoy muy contento y acá quisiera, como ahora que está grabado y pasará la historia, de saber que cuando yo empecé a, a trabajar en el manual del lenguaje inclusivo de la Defensoría del Pueblo del Perú, no me tomó mucho tiempo. Yo dije, no, es que yo tengo el tema trans, yo lo tengo que poner. Yo lo voy a poner, y yo decía, yo ya estaba imaginándome, un poco las redecillas, un poco no las redecillas, pero sí un poco
el teje y maneje, cómo lo coloco, si me lo van a cancelar dentro del borrador. Y tuve la suerte, no, desgraciadamente pienso que suerte, pero también la alegría más bien, de que una de las personas que me contrató en el taller de socialización, ¿no? Que es lenguaje inclusivo, previo a la redacción y la entrega final del informe de la guía, trajo a colación los casos de discriminación contra personas trans y cómo es que dentro de la administración pública no se les refiere de acuerdo a su nombre social, es decir, al que ellos usan, ellas. Eh, sí, ¿no? Entonces voy a poner algunos ejemplos de otros casos eh, de legislación que hace poco ha sido aprobada, ¿no? Normativas, mejor dicho, más que legislación. Entonces, este es un documento relativamente nuevo. Son los lineamientos para la atención de personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex en los servicios del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. La S no me acuerdo bien qué es, pero es del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Eh, este es un documento bastante simpático porque es uno de los pocos donde se habla de la especificidad del tema del trato a las personas trans en instituciones públicas en Perú. Y acá una de las entradas dice, uno de los lineamientos dice, se llamará a las personas que llegan al servicio a través de su apellido, reconociendo siempre su derecho a la autoidentificación libre. Y acá tengo otra lista de quejas y de anécdotas que a mí me hacen pensar como qué tanto estamos avanzando, ¿no? Hay algunos bancos acá en Lima, bueno, en Perú, ¿no? Que quieren hacerse como más próximos a la clientela. Entonces lo que haces, tú metes tu DNI, ¿no? Tu documento de identificación, o pasas tu tarjeta. Lo que hace el banco es que en la pantalla sale tu nombre. Y si eres una persona trans, eso obviamente es un vía crucis, ¿no? Porque sale el nombre que tú usabas antes, que te pusieron tus padres, o bueno, tenías antes, y sales tú, y bueno, ya, no voy a entrar en más detalles de lo incómodo, incluso poco digno que es colocar a la gente en esa situación. No entiendo por qué esta práctica sigue, pero lo que dice estos lineamientos es llamar a las y los pacientes con su apellido, ¿ya? Entonces, para no caer en estas situaciones donde la presentación de género de alguien y su registro oficial son distintos, ¿no? Y acá pues también quiero remarcar que, claro, Ernesto, pero esta persona se puede cambiar el nombre, pero bueno, en algunas sociedades eso todavía no lo facilita el Estado y sigue siendo una gran minoría, una pequeña minoría, mejor dicho, de personas transgénero las que logran cambiar su nombre, ¿no? Entonces, las y los profesionales de los servicios del programa formularán las preguntas de forma adecuada y respetuosa, libre de credo, convicciones morales, religiosas. Dentro de las principales preguntas se considera cómo la persona desea identificarse, ¿no? Acá hay una práctica muy linda en el activismo en el inglés, que es presentarse con tus nombres. No sé si ahorita mi Zoom sale mis pronombres, ¿no? Al costado, creo. He, él, es mi nombre. Sí. Sí, ¿no? Entonces, esa es una práctica común. Hola, mi nombre es Ernesto Cuba, buenas tardes, mis pronombres son él, ¿no? Entonces, eso es algo que también ha estado también apareciendo dentro de las publicaciones científicas, académicas. En el Journal de Gender and Language es el primero en el que cuando después del título del artículo, viene el nombre de la persona autora y luego sus pronombres, ¿no? Entonces, Ernesto Cuba, entre paréntesis, he, him, ¿no? Entonces, hay formas indirectas de preguntar o de entregar o solicitar la identidad de género de las personas, ¿no? Este es algo por el que necesitamos aún trabajar en Perú. Y no se deberá forzar a las personas a revelar información que les sea incómoda compartir. Bueno, ¿cómo le puedo decir que la medicina es como de los lugares donde más a veces se violentan las personas trans?
Y no solo ellos, sino a veces llamando a la mujer está el señor, y pues un largo etcétera. Y pues también recomienda este documento reconocer la autoidentificación de la persona que acude al servicio con el nombre social al que se refiere. El nombre social al que se refiere, ¿no? Entonces, si soy Erika, hola, soy Erika, y después andar tratándolo de una forma en masculino, eso está mal. Y eso fue lo que yo traté en esta guía. Entonces, en la guía traté de dar un pasito más allá de lo que decía estos lineamientos y, por ejemplo, acá, o sea, si se va a referir a una persona que se identifica con las formas femeninas, con nombres femeninos, entonces debe haber una continuidad entre una coherencia entre ese dato y los pronombres con los que se refiere esta persona y los morfemas con los que se construyen oraciones acerca de esta persona, ponerlo por un poco más técnico, ¿no? Entonces, Oleana Yontop Chiri fue secretario de mesa en las últimas elecciones. Él firmó los padrones al final de la jornada electoral. Ya, eso está mal. Eso no es inclusivo, ¿no? Entonces, la posibilidad inclusiva es Oleana Yontop Chiri fue secretaria de mesa en las últimas elecciones. Ella firmó los padrones al final de la jornada electoral. ¿Ok? Entonces, esto también es el lenguaje inclusivo, la visibilización del género de las personas, ¿sí? No mucha gente lo piensa otra vez, y con esto voy un poco cerrando. Mucha gente no piensa en el lenguaje inclusivo necesariamente sobre estos términos, es por eso que quise aprovechar esta oportunidad para traerlo. Y creo que eso sería todo por mi parte. Si quisieran saber más sobre estos temas de lenguaje y género, tengo, pues como les dije, soy parte de un grupo que se llama Indisciplinares. Tenemos una página web, ahí está Lingüística Feminista, un Instagram y pues ahí está mi propio correo personal, bueno, de la universidad. Y eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, de verdad. Y el término, o mejor dicho, el tema del lenguaje inclusivo a muchos de nosotros nos da a veces dudas, a veces desconocimiento. Sé que bastante información de aquí, y como vamos a hallar a partir de ese momento que empezamos la mesa de diálogo con los directores, directores de las 6 asociaciones que estamos presentes, y respondiendo a algunas preguntas, vamos a tratar, y también con los chicos, con todos los que están presentes, los participantes, tratar de entender un poquito más y resolver algunas dudas. Lo bueno es que durante esta semana, estas 2 semanas que vamos a estar preparando el evento, hemos hecho una lista de preguntas corta, únicamente, no muy larga, sino todavía toda la noche resolverlas, para poder que nos pudieras presentar de repente tu opinión o también consenso, llegar a una resolución, algo rápido también, para no cansar mucho a los chicos. Y con esto, pues, comprender o tener finalmente ya establecido este nuevo conocimiento que para muchos de repente es algo nuevo. Ya luego conversaremos acerca de las estadísticas que he analizado, acerca de muchos factores y datos que hemos conseguido durante la difusión de este evento, que también viene a tallar mucho. Realmente todos son números al final, y todo eso nos ayuda a poder mejorar, cambiar, agudizar nuestro público, agudizar a quién llegamos, porque siempre hay personas activas por todo lugar, y es lo que tratamos de llegar siempre, ¿no? Con el conocimiento, educando con responsabilidad. Para esto, todos nuestros coanfitriones, les pediría por favor si podrían poner sus cámaras para poder proyectar lo que son las preguntas que ya hemos llegado en consenso a poder realizarlo. Voy a presentarlo un segundito. Ya, son 6 preguntas. Los chicos, cada uno se presenta, repito, en orden de levantar la mano, que son nuestros directores nacionales, para poder preguntar, responder, y asimismo tú, Ernesto, nos daría finalmente la respuesta final. Cada uno va a dar una opinión corta sobre la respuesta. Ahí voy a compartir. ¿Me avisan, por favor, si se va a visualizar? Se ve. Ya, pregunta número 1. Para todos los comités y para también la organización de Juntas Somos Más de Chile,
¿Cuál sería la importancia del lenguaje inclusivo? Primero, Max, por favor. Sí, claro. ¿Le hago la pregunta al docente o consideras que doy mi opinión sobre cuál es la importancia del lenguaje inclusivo? Tu opinión. Ok, personalmente, y ya como se ha mencionado, yo creo que influye mucho en el autoestima de las personas porque en primera instancia no son consideradas, como en el caso que puso de las niñas y los niños, no son consideradas una parte y no se sienten identificadas tampoco. Entonces pueden sentirse ignoradas y yo creo que esto afecta directamente en el autoestima de las personas. Por lo tanto, uno de los puntos importantes del lenguaje inclusivo es ese, darle un valor, darle un espacio y darle una voz a cierto grupo que por muchos años ha podido estar excluido. Gracias. Molly, siguiente. Hola. Personalmente siento de que nosotros convivimos día a día con las personas y lo ideal es que en esta convivencia que se crea en el trabajo, a nivel educacional, a nivel de convivencia incluso de amistad, hay que crear un espacio grato. Al respetar el lenguaje inclusivo estamos creando este espacio, estamos afectando directamente en cómo la propia persona se percibe y en cómo la autoestima de esta persona, como bien mencionaba Max. Entonces es vital que como personas nos eduquemos al respecto y respetemos el lenguaje inclusivo como tal para poder darle la comodidad a las personas, porque evidentemente eso les va a permitir compartir mejor, ser validadas de alguna manera, que su identidad sea validada ante los ojos de los demás. Gracias. Génesis. Sí, creo que la importancia del lenguaje inclusivo es el reconocimiento de estos distintos géneros que existen, que no se vean como opacados en el antropocentrismo, ni que hayan roles de género asignados de que solo como los trabajadores sean hombres y que las mujeres se vean relegadas como a labores del hogar, a la casa, al cuidado de niños. Y siento que el lenguaje crea realidades. Es verdad, el módulo muy mal. Crea realidades y creo que del lenguaje inclusivo podemos mejorar esta realidad y poder incluir a estos diferentes géneros como mujeres, personas no binarias, personas trans, en esta perspectiva y este nuevo mundo. Gracias. Anel. Bueno, para mí la importancia en el lenguaje inclusivo reside en no dejar de lado a todas las personas, ya sean personas que son trans, no binarias, bisexuales, heterosexuales, que todos valemos por uno solo y en consideración deberíamos denominarnos de una manera igual, que no haya discriminación cuando nos dicen chicos ni niños, porque todos somos uno solo. Y bueno, así en gordito mi opinión es que el lenguaje inclusivo y la importancia principal del tema de hoy es poder ampliar este mensaje de cambio, este mensaje que no solo es de la era moderna, sino como tal Ernesto nos refirió, es algo que se lleva hace muchísimos años. Han asesinado a mucha gente, a muchas comunidades que históricamente ha sido marginada, en el caso también de términos que ya no se usan, y la importancia es mantener o nuevamente con todas estas exposiciones, llegando a muchas personas, mejorar y llegar a un punto de mayor equidad sobre el lenguaje inclusivo. Ernesto, ¿cuál sería tu opinión final sobre esta pregunta, por favor? Bueno, la importancia del lenguaje inclusivo es en dar visibilidad, ¿no? Y a las mujeres, a las personas trans, a la gente no binaria, como bien han dicho, también del rol que tiene el lenguaje en la forma en que miramos el mundo, ¿no? Entonces, si las mujeres no están presentadas en el lenguaje, eso genera poco a poco un enfoque androcéntrico en cómo entendemos, ¿no? La realidad, ¿no? Y también siento que el lenguaje inclusivo es importante en tanto que ayuda a actualizar la lengua, los cambios sociales que están ocurriendo actualmente, ¿no?
Y finalmente, el lenguaje inclusivo es importante porque emerge de las necesidades de las personas, de la gente, no necesariamente académica, no necesariamente lingüista, pero surge de las calles muchas veces, surge del activismo, y eso es algo muy bonito de ver porque hay una cierta, ahí se nota la vitalidad del interés de la gente por encargarse del lenguaje y hacerlo más justo, ¿no? Para todo el mundo. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Sería, ¿cuál es el rol de hombres heterosis, perdón, en el lenguaje inclusivo? Primeramente, Molly, juntos somos más. Creo que la palabra clave ante esto es la empatía. Lamentablemente, el hombre heterosis usualmente está acostumbrado a que se refieran al público como en masculino y no se pone en el lugar de las personas que han sido discriminadas históricamente, no se pone en el lugar de las mujeres, no se pone en el lugar de las disidencias. Entonces siento que un criterio básico para que logren implementar el lenguaje inclusivo, para que logren entender, es la empatía, que lamentablemente hoy en día es súper fácil de decir y muy difícil de aplicar en muchas realidades. Pero más que nada eso. Gracias, Molly. Max. Sí, personalmente creo que el rol que debería cumplir principalmente es el respeto, el de permitir a las personas que puedan decidir sobre cómo desean ser tratadas, sobre todo en el caso de las mujeres y de las personas de la comunidad LGTB, que son precisamente a las que se trata de incluir globalmente, ¿no? Y quitar ya el prejuicio o los estereotipos del androcentrismo, como ya mencionado. Respeto ante todo. Gracias. Génesis. Mm, ah, Génesis, o si no, esto, Anel. Sí, bueno, yo creo me que... cayó un ratito, ¿se escucha bien? Ay, perdón. Ay, perdón, se puso un poquito lento, creo que mi computadora. Anel, si no, y de ahí Génesis, perdón. ¿Puedo responder yo, verdad? O la otra en el... Ah, ay, expresarle las manos. Anel Ariana Terranova. Bueno, para mí el rol que, o sea, que debería importar a través de un hombre cisgénero es que ellos en realidad tienen que brindarnos empatía y respeto, ya que ellos están en un puesto de privilegio en el cual otros tipos de personas no se encuentran, ya que ellos no son juzgados, no son discriminados, tienen la facilidad de ir a los lugares que deseen, de ser tratados como ellos deseen. Es prácticamente un privilegio para ellos. Entonces yo consideraría que debería haber empatía y respeto de parte de ellos hacia nosotros. Gracias. Génesis y luego Anel, según Anel. Es que no me sales en cámara y no te veo que sea en mi mesa. Génesis, por favor. Sí, creo que el rol de los hombres heterosis también es el respeto, pero también de que ellos puedan aportar, más que no hacer nada, sino que usar el lenguaje inclusivo, poder visibilizar como otros géneros, otras personas con diferentes, ¿cómo se llama? Disidencias sexogenéricas. Y también el respeto yo creo que es fundamental, no opacar las otras realidades y vidas. Gracias. Ahora sí, Anel Bernabé, por favor. Sí, perdón que no puedo prender mi cámara, es que mi internet está un poco inestable. Bueno, yo creo que el rol de los hombres heterosis en el lenguaje en este caso sería el hecho de apoyar a que este se aplique, ya que como en este caso el lenguaje que se usa desde hace mucho tiempo como que los favorece. Entonces creo que podrían, como mencionaron, practicar la empatía y el poder utilizarlo, ¿no? Que ellos también empiecen a utilizarlo, empiecen no solo eh, a seguir
usando el lenguaje que usa la mayoría, en el que no se representa a cada género, y por esa parte puedan como que ir siendo parte del cambio. Gracias. Y bueno, finalmente, bueno, en mi opinión, la posición de los hombres heterosis va a tener que devenir con muchos años de cambio, desde la edad más temprana posible. Te lo digo con experiencia y que todos, todas tenemos la experiencia de en las calles escuchar como siempre dicen, no, que tú eres el machito, pórtate como hombre, que no, que las mujeres tienen que hacer esto, que tienes que nombrarte así, que se habla en conjunto siempre con masculino, eso es algo que se ve a diario y cambiarlo es un largo proceso. Así seamos solamente un pequeño grupo que poco a poco va a ir creciendo, creo yo que es el rol más importante de poder enseñar desde la edad más joven para poder llegar a un futuro mejor. Ernesto, finalmente, ¿cuál sería la respuesta final? Bueno, nunca me he preguntado esto, jamás. Nunca. Entonces, cuando lo vi me dio un poco de risa porque nunca lo había pensado. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que cuando pienso de dónde vienen los mayores ataques, trivializaciones, reducción de argumentos absurdos, vienen de este grupo de personas, ¿no? Yo creo que, no sé si el rol, pero si algo yo quisiera que pase es que, obviamente no todos, ¿no? Es que se deje de trivializar este conjunto de prácticas, ¿no? Porque ese grupo de personas son las que más se encargan de atacarla, ¿no? Y como dijeron antes, ¿no? Tal vez empatía, también respeto, ¿no? O sea, solo no ir tan visceralmente en contra, yo creo que eso es algo con lo que yo personalmente me doy contra, me doy por, ¿cómo se dice? Por satisfecho, pero sí, como también dices tú, Jessica, también hay un nivel de, un rol formativo, ¿no? En una masculinidad más sana, de, entre pares, ¿no? Me parece también. Gracias. Por el tema de también poder ser un poco más dinámicos, tal vez con la audiencia, vamos a las últimas 4 preguntas, centrarlo en 3 respuestas y finalmente tu respuesta, Ernesto. Son preguntas bastante largas, teníamos una lista realmente más amplia, pero ya con estas tratamos de llegar a lo principal del tema. ¿Cómo podríamos erradicar la costumbre de no usar el lenguaje inclusivo? A ver, ¿quién levanta la mano? A ver, yo voy preguntando, bueno, respondiendo en mi opinión. La forma de erradicar la costumbre de no usar el lenguaje inclusivo es usándolo, usando el lenguaje inclusivo ya sea para masculino o femenino, en todas las instancias. De repente en algún momento nos van a ver mal, de repente nos van a ver como que, doctora, así no es, pero no, o sea, una persona, en nuestro caso, que vamos a ser también jefes, jefas de algún establecimiento y vamos a dar charlas con todo el equipo de trabajo, ¿qué más, qué mejor posición para poder brindarles este tipo de educación? Tal vez muchos no lo van a tomar en cuenta, tal vez muchos van a decir, no, que tiene, que porque habla así, pero esa es la forma de cambiarlo, simplemente usándolo. ¿A Max? Sí, considero que una de las formas, creo que es muy sencillo preguntar antes de también el considerar cómo es que la persona desea ser tratada, porque a veces uno trata de, a veces, no hacer algo mal, pero se frustra o se complica mucho, pero me parece que la forma más sencilla es preguntar primero a la otra persona cómo desea ser tratada, ya sea por género o por rango o por cualquier tema que considere. Debería preguntársele simplemente y ya la otra persona pues te facilitaría en ese aspecto, el cómo desea ser tratado. Y si estás en un grupo grande, pues tratar de utilizar ambos géneros y uno neutral
Y si es que hay uno neutral, pues mucho mejor, ¿no? Ujú. Una opinión más, ya para pasar con esto. Bueno, si no, Ernesto, ¿podrías darnos tu opinión, por favor? Y bueno, yo creo que hay que informarse, tenemos a veces em, o sea, creo que el problema es que tenemos a veces lo que nos llega tan solo de los medios, de lo que significa el lenguaje inclusivo, y tenemos una idea de que tan solo es la arroba o la X, pero no, como trataba de mostrar en esta presentación, se trata de muchas más prácticas. Creo que un buen primer paso es informarse, eh, tal vez acudir pues a recursos, ¿no? Para saber de qué se está hablando y el segundo es ponerlo en práctica, tal vez desde la gente en puestos de liderazgo importantes, ¿no? Eso también puede ayudar también a animar a otras personas a seguir el ejemplo. Gracias. La siguiente, ya dentro de las 3 últimas preguntas, sería, ¿cómo se puede comenzar a emplear un lenguaje inclusivo? ¿Cuál sería la primera herramienta a aquellas personas que se les hace difícil? Por ejemplo, bueno, un claro ejemplo en mi caso sería mi familia o también las personas que están a mi alrededor que no están acostumbrados a usar el lenguaje inclusivo. Esa es la pregunta. Yo doy también una opinión de mi respuesta. Sería como alguna amistad, alguien alguna vez me mencionó, comparándolo un poco a mi transición, que es con la visibilidad y con manteniendo la posición. Por ejemplo, no, digamos así, corrigiendo cada momento, no es tanto así, sino como que empezar a hacerlo más habitual, más continuado, ya sea en algún centro de salud donde rotemos, ya sea en algún hospital o al momento de hacer nuestras historias clínicas, que también es otro tema tallar para poder saber si poner él o ella. Eso sería mi respuesta. ¿Más? Sí, bueno, yo pienso que para poder emplear el lenguaje inclusivo primero hay que conocerlo, ¿no? Entonces, creo que nosotros como líderes, quizá de nuestros comités o de alguna sociedad que tengamos, lo primero es divulgarlo, lo primero es realizar este tipo de acciones como las que estamos realizando hoy día con Ernesto, que más bien muy agradecido por su presencia, y de esa forma que más personas se enteren, que más personas vayan entendiendo de qué trata, porque si no lo conocen no van a poder aplicarlo. O, pues, o tampoco van a poder entenderlo. Entonces creo que el primer paso es ese, divulgarlo, hacer difusión y posteriormente ya que todos puedan incluirlo en su día a día. Gracias. Génesis. Sí, también comparto con Max que hay que divulgar toda esta información de saber primero qué es el lenguaje inclusivo para después usarlo. Y también voy a dar una experiencia mía que o sea, para hacer un artículo en como una cierta organización, las normas de escritura era poner el nombre de la persona y el apellido, porque pasaba lo mismo que había dicho Ernesto Cuba, de que con el apellido se pensaba que se asociaba como un nombre. Entonces, para evitar eso, se ponía el nombre de la persona y el apellido. Entonces, igual podría ser como una buena forma de empezar a usar el lenguaje inclusivo. Gracias. Ernesto, finalmente tu respuesta. Bueno, sí, bueno, esa pregunta se parece mucho a la anterior. Yo creo que depende, ¿no? O sea, digamos, si estoy dentro de una institución, a mí lo que me preocupa es que ya existen muchísimas guías. No sé qué tantos videos existen, videos tutoriales. Yo creo que, en mi opinión, eso está perfecto, pero a veces hace falta como talleres dentro de las organizaciones y las instituciones
para explicar más o menos, ¿no? Am, sí, y una vez entendiendo, la gente puede dar un primer paso, ¿no? Luego, sí, también como dices, Jessica, lo que tú mencionas, ¿no? O sea, ponerse en plan tan como de corrección y normativo puede tener un efecto contraproducente y la gente puede no, al final, adoptarlo, ¿no? Porque dirán, entonces es algo del feminismo que, no sé, y comienza un poco ese recelo. Pero lo interesante de muchas guías es que no obligan en ese punto, en ese nivel, pero con ese registro, ¿no? Que se hacen como las docentes como la RAE, ¿no? Que son más estrictos en ello. Pero sí, yo creo que la idea es informarse, la idea es acercarse y disponer talleres y buscar la información de fuentes adecuadas, ¿no? Gracias. Bueno, pasamos a la penúltima pregunta ya. Ya estamos terminando. Y la pregunta es, ¿se debería usar el rango nobiliario o académico para denotar una persona más o menos importante que otra dentro del lenguaje inclusivo? Me faltó poner. A ver, mi respuesta sería que, bueno, aquí de repente también he visto cierta cierto rechazo sutil al no usarlo, porque desde los primeros años de la carrera de medicina, incluso en algunas otras carreras, como que se le da un rango, como que no, él es el especialista o el súper especialista y tienes que decirle así, doctor especialista, ta, 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 ta. Ta. En algunos casos no, hay doctores o mismos médicos o médicas que nos dicen, no, a mí llámeme solamente doctora tal, o así con su nombre. Y eso me parece en mi caso bastante humilde y bastante más fiable o como que me da más confianza a un doctor que son muy cerrados y no digan, no, a él solo trátalo como tal, como el doctor jefe de servicio, ta, 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 ta. Esa sería mi respuesta. ¿Alguna opinión, Max? Yo pienso que volvería a lo mismo de hace un rato, el de preguntar, no darse tanta vuelta, ¿no? No uno pensar cómo le llamo o cuál sería lo más adecuado, sino directamente preguntarle a la persona cuál es la forma en la cual esa persona se siente más grata de ser tratada. Si quiere que lo llamen con su rango académico, yo creo que no es problema para nadie poder utilizar lo que las otras personas consideran, ¿no? Siempre y cuando no se falte respeto ni tampoco haya algún doble sentido de por medio. Si la otra persona te dice que prefiere ser llamado por X nombre, por solo su apellido, por tal, simplemente atenderlo y listo. Me parece que es la forma más sencilla. Ujú. ¿Alguna otra opinión? Si no, ya pasamos con Ernesto. Bueno, en los manuales que yo he redactado, siempre se prescinde de esto. Eh, la forma de tratamiento es de señor, señora. Y claro, toda esta cuestión de los títulos nobiliarios y académicos no se. Ahora, te estoy hablando de comunicación administrativa y de relaciones públicas del gobierno peruano, ¿no? Entonces, se prescinde y simplemente se habla de señor o señora. Y sobre señora son en referencia a todas las mujeres, ¿no? También se prescinde de señorita, ¿no? Porque eso es colocar mucha atención sobre el estado civil de las mujeres, cosa que no se hace con los hombres, ¿no? Luego, cuando se trata, y estoy pensando ya en otro tipo de ámbitos, eh, sí, como la persona decida, no tener problemas con los rangos, rangos académicos, es que no muchas veces es fácil de comprobar. Y ha habido situaciones en las que las personas no sé, se dicen ingeniero, le dicen ingeniero de cariño y no son, ¿no? Entonces, o le ponen doctor a los hombres, pero no doctor a las mujeres, ¿no? Entonces, eso se presta a jerarquías,
a marcar a personas como en más estimación que otras, ¿no? Entonces, creo que sí, simplemente repito lo que pongo, se pone en los manuales, es sacarlo, solo referir señor y señora. Gracias. Y finalmente la última pregunta, pero no menos importante. Además de la neutralización del género y la especificación del género, ¿qué otras políticas se pueden dar en la academia? Hablamos de academia, todo el ámbito estudiantil y todo lugar donde podamos aprender o poder brindar información para erradicar el sexismo. ¿Alguna opinión? Bueno, yo respondiendo también. Y bueno, en el caso de política, si bien es cierto, es un tema muy álgido de hablar porque se requiere de muchas firmas, de mucho apoyo y también de mucha pelea en lo que es, digamos, tratar de encontrar cada año más y más oportunidad de que se cambien las leyes. Lo mejor académicamente hablando es con estos talleres, bueno, estos tipos de posiciones para poder llegar a más personas y que esto vaya avanzando poco a poco, para que en su momento, cuando tengamos la opinión de voz y voto ya más, digamos, con más peso dentro de nuestra carrera, podamos neutralizar o usarlo ya con una ley superpuesta dentro, bueno, que neutralice o que uniformice pues justamente el tema del día de hoy. ¿Yo sigo o alguien más va a hablar? ¿Alguna opinión? Génesis, Max o alguien del público también si gusta participar. Ya es la última pregunta. Ya, creo que es todo esto. Ok, sí, hay otras formas de que de trabajar para que haya menos sexismo en la academia. Una de ellas es tomar como prioridad que haya un componente crítico significativo de mujeres, tanto en el estudiantado como en el profesorado, ¿no? Eso por un lado, que en las organizaciones o en los grupos de discusión, las mujeres también no sean silenciadas ni interrumpidas, ¿no? Eso por un lado. Luego, lo que ya comenté de las bibliografías, ¿no? Trabajar con las bibliografías, con los nombres completos de las personas. Eso también. Am, sí, hay distintas formas de aplicarlo. Sí, no se me ocurren muchas más, pero creo que esa... También creo en la paridad en el sentido de, por ejemplo, si alguien fue líder eh, de un grupo, una chica, luego un chico, y así se alternan los géneros, ¿no? Am, sí, creo que eso. Son otras prácticas que también tienen que ver con la toma de la palabra, con quién puede hablar, qué espacios la gente puede tener. En la academia la gente puede, pueden participar, ¿no? Si hay muy pocas mujeres, es muy poco probable se, que intervengan mucho más las mujeres, ¿no? O sea, que intervengan en paridad, ¿no? En igualdad. Ujú. Gracias. Y bueno, con eso terminamos la exposición del día de hoy. Realmente Gracias. muchísimas gracias, Ernesto, por ya casi 2 horas de exposición. Y también a los chicos que han durado hasta el momento. Sé que son temas muy... Cuando son temas nuevos, así como neuronalmente hablando, nuestra mente trata de hacer enlaces nuevos, tratando de conectar la información. Y sé que esto es cansado. Les agradezco, chicos, también a nuestros directores de cada provincia del Perú y también en el caso de Génesis, que es nuestra representante de Juntas Somos Más de Chile, por su presencia el día de hoy. Voy a estar pasando por el chat lo que es el enlace del post-test
para que puedan acceder a los puntos de intercambio estudiantil. Los que deseen, que hayan llenado el pretest. Denme un segundito y dejo de compartir. Si tienen alguna pregunta, alguna opinión final, sean libres de poder compartir. Creo que Max quiere decir algo. O Génesis. Sí, quería acotar, bueno, antes que nada, muchas gracias Ernesto por tu participación. Es un tema que considero poco se divulga, a pesar de que es muy importante. Y lo segundo que quería acotar era respecto a qué podemos hacer nosotros o qué se puede aplicar para poder erradicar el sexismo. Creo que todo nace desde el respeto y creo que es entonces un eje clave el que tratemos desde la infancia solidificar el lenguaje inclusivo, desde el colegio, desde que los padres, por ejemplo, no yo, pero de cualquiera que tenga hijos, informarles sobre el respeto a todas las diversidades, a todas las personas o a todas las orientaciones que podrían presentarse en la vida, enseñarles que existe, no ocultárselo, sino enseñarles que existe y de esa forma ya ir creciendo y adaptarse luego cuando sean adultos que puedan comprender, que puedan respetar y que puedan empatizar, porque es algo que conocen. Entonces creo que tendría que empezar desde ahí. A mí me gustaría agregar de que es una muy buena instancia esto, también muy agradecida de que hayan varios países acá presentes, de que ojalá se puedan dar muchas más instancias como estas de participación y de divulgación de información. Gracias. Chicos, más bien les pediría, por favor, estoy a punto de enviar postes, pero si podían prender sus cámaras para tomar la fotito final, ¿no? Para el archivo. Y no sé quién podría tomar la foto. Génesis, ¿tú podrías tomar la foto? Y de ahí me lo mandas para subirlo al grupo. ¿Con el celular? Alguien que esté en computadora, porque como estoy transmitiendo todavía, me es un poquito difícil. No sé O cómo Max, está. ¿podrías tomar la fotito? Ahorita estoy en teléfono, no podría tomar screenshots de todos, me salen solo 4 por pantalla. Oh, Si alguien está en computadora que pueda tomar un screenshot de la pantalla. Sale. a ver, voy a intentar. Que no quiero presionar algo malo y plum, se corta todo. Chicos, por favor, si pueden prender su cámara para la foto final. Pongan un corazoncito, ¿no? Algo. Ya, manden cualquier información. Ya, entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, muchas gracias. Muchas gracias Chicas y chicas, por la oportunidad. mandé postes. Ay, no se le... Un segundo, que está cargando esto. Recuerden que estamos transmitiendo Facebook Live. Asimismo, la exposición va a ser subida a YouTube. Intenté publicar al mismo tiempo, pero hubo unos problemas técnicos, así que va a ser subido dentro de unas horas. Ya chicos, ahí está el post-test. Y muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias Ernesto por tu tiempo. Y los demás chicos ya pueden llenar el post-test. Recuerden que es una campaña. Esto es que se quieren para poder ser miembros activos de sus sociedades científicas. Y sin otro particular, me despido. Muchas gracias a todos y que pasen buenas noches. Chao, que estén bien. Chao.